gozo reunirme con ustedes. Eh, esta noche pues vamos a compartir la palabra. Siempre advierto de que esté muy atento. Quiero que todos aprendamos, que todos estemos receptivos, porque este es el alimento. Hay una palabra que hoy necesita edificarnos, necesita ilustrarnos, exhortarnos, y ese es el corazón diligente, el que está receptivo porque quiere aprender. Porque nosotros usamos, en lo personal yo uso una frase que digo, nos vamos a la tumba y no terminamos de aprender. Y si usted estudia la Biblia todos los días la Biblia te va a enseñar, te va a guiar, te va a instruir, te va a redarguir. Entonces en esta noche, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Vamos a tomar el libro de Mateo capítulo 5, versículo 38. Vamos a seguir el orden de ese sermón del monte que hemos venido estudiando meses atrás. Voy a leer esta palabra para ustedes concordantes. Mateo 5:38 concordantes con Lucas 6:27. Voy a leer para ustedes el 5:38 y posteriormente Lucas 6:27. Dice la palabra, la bendita palabra dice así: en el nombre del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ahora leo Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís, o sea, nosotros, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Amén. En esta noche vamos a iniciar otro contexto, otro aspecto en la cual Jesús se detiene a predicarles a aquellos judíos y especialmente a sus discípulos, y que raya en aquel concepto del amor hacia los enemigos. Podríamos decir que estaríamos de acuerdo con ese subtítulo que encontramos en nuestras Biblias. Pero para poder nosotros entender todo este concepto de cómo hacemos nosotros para amar el amor hacia los enemigos, tenemos que entender cómo funciona lo que Cristo está denunciando allí. El oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Cuando él cita esa palabra, dice oíste que fue dicho, o sea, él se remite a la palabra, a la ley, para poder explicar, para poder dar su rediseño doctrinal, porque miramos que Cristo, desde que empieza el Sermón del Monte, él comienza a elevar el nivel de exigencia en la palabra. Y esa palabra no fue para esos judíos en exclusivos, para todos. Nosotros somos el pueblo de Israel, el Israel espiritual de la cual la Biblia llama. O sea, llama a la iglesia. Aquí ya no le dice pueblo, le dice iglesia. Esos son conceptos que ya lo hemos estudiado y quizás usted los ha entendido. Ahora, en esta noche, vamos a mirar qué era lo que decía la ley. Voy a leer para ustedes en Éxodo 21, 23 al 25. Voy a leer detenidamente para que usted entienda de qué se trata cuando Jesús dice allí, fue dicho ojo por ojo, diente por diente, para que podamos entender más fácilmente qué era lo que había en aquellos tiempos y que Cristo lo va a atacar de una manera espiritual. Para que lo podamos entender, tenemos que entender qué es lo que dice la ley. Dice la palabra allí, mas si hubiere muerte, o sea, cuando alguien fallecía en alguna contienda, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Terrible, ¿cierto? Voy a leer otro versículo que está en Levítico 24:20 para que miremos la ley. Dice, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal será a él. Y cierro con otra cita bíblica que encontramos allí en Deuteronomio 19:21, donde dice, y no le compadecerás. O sea, nada de amor. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Allí nos encontramos frente a esa gran explicación de lo cual Cristo está hablando. Cristo se está refiriendo a la ley, al sistema como el cual en aquellos tiempos fue instituido para poder administrar
la justicia. Alguien dirá, bueno, pero eso era la justicia de los hombres. No, era la justicia de la ley. Lo acabé de leer. Hay personas que a veces dicen, no, es que el talión viene por allá de los códigos y de los arcaicos, de los hombres inhumanos. No, esto está en la ley. Lo acabé de leer. Hay 3 citas que he traído a este momento para que usted entienda que esto viene de la ley. Lo que nosotros conocemos como la Torá, el Pentateuco, donde está todo lo que llamamos nosotros ley mosaica, pues por aquel tema de Moisés. Pero alguien dirá, esto no es concordante con el Dios que yo conozco. Vamos a estudiar de una manera más sintetizada para que podamos entender, evidentemente, qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar aquí. Si revisamos y detenemos un momento a mirar, lo que encontramos acá, encontramos es una justicia. Si alguien le dice, mira, si usted le saca un ojo a su hermano, a usted también se le tiene que sacarle otro ojo. ¿Qué se está evidenciando allí? La administración de justicia según la ley. Así se practicaba la ley antes que aparezca Jesús en la escena. De hecho, allí Jesús viene y predica contra la ley. Prácticamente la rediseña a un contexto espiritual. No solamente se queda en lo humano, porque allí no está diciendo, si tú faltas en quitarle, por decir, voy a decir algo, si alguien le quita un ojo a otra persona, que eso puede ser metafórico como también puede ser literal, no hay ninguna corrección espiritual. Es una corrección externa, de que si tú le cortas la mano a él, tú también tienes que poner tu mano para que te la quiten, para que la dimensión de la respuesta de la justicia, según la ley, sea equitativa. Eso es lo que significa la ley del talión. Cuando encontramos esto es lo que se conoce como la ley del talión. Significa, la ley del talión no quiere decir que existió un rey que se llamara Talión. No, porque diríamos que esta es la ley de Moisés. Talión viene de su etimología, donde dice que es una justicia en la misma medida necesaria. O sea, que sea una medida, si hay algo si hay un verbo rector que se encuentre dentro de la justicia, es la equidad. Eso es lo que significa la ley del talión. Esto es lo que se conoce como la ley del talión. Y que muchas personas lo denuncian de una manera fuerte, pero eso es lo que hay, eso es lo que encontramos en la palabra. Esto es importante entenderlo. Quiero que concentre su atención aquí porque vamos a mirar si esa ley del talión desapareció. Vamos a mirar si esa ley aún está vigente en este tiempo. Y usted mismo va a hacer una introversión personal, que el Espíritu Santo te guíe para que mire qué hay de esa ley del talión en su vida. Porque Cristo va más allá, Cristo va a lo espiritual. Pero para poder entender esto tenemos que entender lo que sucedía en aquel tiempo. Entonces, esta ley del talión, que era una justicia administrada por aquellos jueces de aquellos tiempos, por aquellas autoridades que se habían instituido en la ley, el propósito no era fomentar la venganza, no era fomentar que si tú me cortas una mano, yo hoy le corto la otra, sino era delimitarla. Eso yo creo que usted lo puede dimensionar fácilmente y encontramos que en la misma condición incluso va mucho más allá. Usted no va a encontrar una justicia de los hombres equitativa. No, y de hecho eso es una inmadurez espiritual. Nosotros esperar que el hombre nos pague en la misma moneda. No, el hombre siempre va a causar más daño del que recibe. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros cuando venimos a Cristo no podemos esperar nada bueno de una persona que ni siquiera ha conocido al Señor. Ahí se comienza a mirar la ley del talión, porque ellos juzgaban, aplicaban justicia en la medida que la ley se lo permitía. Entonces, el propósito de la ley no era fomentar la venganza, era fomentar, sino limitarla. Voy a explicarme. Alguien le saca un ojo al otro y le dice, bueno, usted como me sacó uno, yo se lo saco los dos. Eso era lo que buscaba, evidentemente, y eso es lo que significa la ley del talión. A esa ley es la que Cristo le va a predicar. A esa ley es a la que Cristo la va a objecionar. Y es necesario que la entendamos. El tema del talión habla de una proporción
equitativa entre el daño que se causa y la aplicación de justicia. ¿Somos nosotros iguales? ¿Estamos nosotros colocando la balanza cada vez que de pronto alguien nos causa un daño? Bueno, yo no voy a decir que alguien te saque un ojo. Bueno, pero si ese fuera el caso, ¿cuál fuera nuestra reacción? ¿Estamos todavía en la ley del talión? Mire que de aquí en adelante en estos estudios que vamos a leer, en estos versículos que están desde el versículo 38 hasta el versículo 42, vamos a estudiar el amor hacia los enemigos. Y a medida que avancemos vamos a mirar cuánto de esa ley del talión está en nosotros. Y recuerden, el evangelio es el amor de Dios. Está representado su amor, su misericordia, su gracia. No se nos puede olvidar que nosotros somos salvos por gracia, por misericordia. Nadie aquí entre nosotros merece la salvación. Nadie. Pero Cristo recibió todo el peso de la ira del Señor, ¿cierto? Él recibió todo lo que usted y yo merecíamos. Nadie merece nada. Fue por su gracia. El que halló gracia delante de los ojos del Señor fue Cristo, no usted ni yo. Fue Él el que nos reconcilió delante del Padre. Y fue su amor inconmensurable, su amor incomprensible. Entonces, quiero que a medida que avancemos en este pasaje, en esta enseñanza, tracemos una línea de amor. ¿Cuánto está su amor rayando con la ley del talión? Cuando yo le digo a usted que ese castigo fuera proporcional al daño, evitando excesos, de eso no se trata el Evangelio. Pero lo vamos de una vez haciendo un comparativo de una manera breve para que podamos entender de qué lado, de qué orilla estamos nosotros. Nosotros todavía proporcionamos o damos castigo o nuestra respuesta es proporcional a lo que nos causan. Tenemos que mirar a Cristo, camino al Calvario. Esa es la ley del talión. Cuando la persona entrega en la misma dimensión, paga en la misma dimensión del daño. Ahí no hay evangelio. Ahí es ley del talión. Esa es la ley que fue abolida por Cristo. Usted váyase haciendo automáticamente un análisis personal. Dígale, Espíritu Santo, ayúdame a entender esta palabra. Yo quiero que usted me corrija, que usted en esta noche me exhorte, que en esta noche tú me permitas entender qué hay de esa antigua ley, porque el Señor va a venir y va a hacer, más adelante, va a hacer un mandato directo al corazón. Él aquí está corrigiendo la aplicación de la ley. Cristo aquí está haciendo las observaciones a la aplicación. Aquí no está hablando de nada espiritual, pero para que usted lo pueda entender de una manera más precisa y para que sea más, que usted pueda extraer, esgrimir de allí lo necesario que la palabra del Señor esta noche nos corrija, lo traigo al contexto espiritual y lo pongo a que usted haga su propia evaluación, su propio examen, para que usted pueda entender qué tanto hay de esa ley del talión que ya fue abolida. Aquí en estos versículos se nos va a demostrar que ya fue abolida. Quiere decir que estamos en contra de la ley de Cristo si nosotros estamos rayando con la ley del talión. Y está hablando del amor. Recordemos que la Biblia dice que sin amor no somos nada. Se lo resumo en dos palabras: sin amor no somos nada, porque Dios es amor. Avanzo. El reino de Dios va más allá. El reino de Dios no se queda en la ejecución de la justicia. No se queda en esa justicia proporcional. No se queda en esa, bueno, Pedrito, tú fuiste y le quitaste la vida al hijo del vecino. Bueno, tráigame su hijo porque usted también tiene que pagar. Dios va más allá. Él no va a atacar el hecho de que, bueno, entonces usted está siendo muy brusco porque usted le está sacando los dos ojos. No, Él no dimensionó ese contexto material. Él dimensionó fue el corazón. Recordemos que el mensaje de Cristo es un mensaje que va directo al corazón. Por eso, siempre hemos hablado que si el corazón no es reemplazado por un corazón de carne,
nosotros no estamos haciendo nada, nos estamos engañando. Porque el corazón tiene que evidentemente sufrir esa transmutación de la dura cerviz de un corazón de piedra a un corazón de carne, como lo escribe allí el profeta Ezequiel, que es el que nos da ese contexto de ese nuevo, de ese nuevo Israel del cual en aquella profecía encontramos. Cristo va más allá, a una justicia que apunta a una justicia superior, o sea, a la que viene del cielo. Esa es, hacia allá es a donde va todo este contexto de estos versículos que vamos a estudiar sus siguientes a esta noche. Vamos a encontrar una intención que va a desarraigar la enemistad del corazón, que va a sacar toda semilla, toda raíz, todo lo que pueda haber en el corazón, que pueda configurarse como odio, como rencor, como resentimiento, como venganza, como orgullo, como soberbia, entre otros. Quizás esos son los que más vemos, pero encontramos otras cosas. Entonces Cristo aquí está allanando el camino, o sea, les recita lo que ellos están aplicando. Eso es como en este tiempo que vengan y nos digan algo, bueno, ustedes en este tiempo están haciendo esto, pero yo les digo que de aquí en adelante eso cambia. Entonces la gente dice, bueno, no, venga, pero ¿cómo así? Pero es que tantos años nos dijeron lo mismo. No, eso es lo que Cristo está haciendo allí. Siempre he dicho que estos son uno de los motivos por los cuales los escribas, los fariseos y todo este grupo, todos aquellos que se levantan contradictorios al Evangelio en aquel tiempo, por eso es que ellos entran en un estado de euforia, de ira en contra del Maestro, porque siempre les predicó al corazón. Siempre le lanzó la palabra a donde la palabra hace efecto, hace eco, que es en donde, es en el corazón. Hoy le invito a usted, mi hermano, que usted que me escucha, que deje que esa palabra le llegue al corazón, para que esa justicia, la justicia superior, o sea, la justicia de Dios, reine en nosotros. Porque a veces escuchamos la palabra y decimos, sí, la ley del talión, eso era por allá, pero resulta que la ley del talión está más viva que nunca. Hoy lo vamos a mirar a manera de grosso modo y usted se va a dar de cuenta que la ley del talión sigue viva. O sea, no la hemos arrancado de esa vieja naturaleza. O sea, ese antiguo pacto todavía sigue vivo. Y eso es delicado, porque estamos reaccionando conforme a la carne, conforme los antiguos estaban. Y eso es lo que Cristo quiere corregir. Eso es lo que la palabra nos quiere corregir en esta noche. Si bien es cierto, esta ley imponía orden, imponía autoridad por parte de aquellos patriarcas que dirigían políticamente el pueblo de Israel, hacía que existiera un respeto a la ley, un equilibrio, que hubiera un temor, porque evidentemente las leyes y todo este tipo de patrones, de conductas que están regladas, lo que buscan es a que las personas se abstengan de cometer algún tipo de comportamientos porque van a tener una pena. Eso es lo que se llama la ley punible, o sea, porque tiene una pena, que tiene algo que si usted lo comete, usted lo cumple o usted se tipifica dentro de ese comportamiento, ¿qué va a pasar? Usted tiene que sufrir una pena. Si bien es cierto, lo vemos con ojos bastante, o con unos, o sea, a medida que lo meditamos, nosotros decimos, oiga, ¿verdad? ¿Esa era la ley de Dios? Y mucha gente pensaba que la ley del talón era inventada por los hombres. No. Esto viene del pueblo de Israel. Esto está escrito en la palabra y ya le leí los 3 versículos para que usted lo entienda. Entonces, si bien es cierto, esa ley podía controlar todo tipo de conductas, todo tipo de comportamientos externos, o sea, como quizás ir y causar daño, quizás yo le maté una vaca, le maté un cordero. Si bien es cierto, controlaba esas conductas, pero nunca esa ley buscaba transformar el corazón. Usted revise la ley, léase el Pentateuco, léase sobre todo Levíticos, que es donde encontramos allí todo ese contexto de la ley. Y usted mira que la mayoría de la ley era sustancial, o sea, era lo del mero procedimiento.
Porque mire que todo lo espiritual lo manejaban de una manera muy mínima, a través de los ceremoniales, a través de esos holocaustos, a través de los altares que se levantaban para la expiación del pecado. La ley de Moisés era más sustancial, o sea, no era espiritual. Era una ley que se dirigía y era a través de sacerdotes. Por eso cuando viene Cristo, la ley sacerdotal, cuando viene Cristo, todas esas ceremoniales y todo ese tipo de cosas, en la mayoría de cosas, de prácticas, pierden vigencia. Allí lo encontramos en Hebreos 6. La misma palabra nos dice que eso es un círculo vicioso. Allí no había una verdadera reconciliación. Entonces, Cristo aquí le está hablando al corazón del cristiano, o sea, a usted y a mí. Él no quiere que nosotros seamos practicantes de la ley, que verdaderamente la ley, o sea, la palabra del Señor esté en el corazón. Que no sea un ritual, como decir, bueno, voy a poner un ejemplo para que usted me entienda lo que trato de decir. Que si alguien tiene una situación con otra persona, tiene un problema de cualquier tamaño o enfoque, como usted lo quiera dimensionar imaginariamente, que no solamente resulte de ir a decir, oiga, yo verdaderamente tengo una situación, tengo un daño entre dos personas, o sea que hay dos personas que están de una manera son enemigos o tienen algún tipo de situación, que eso no quede solamente en un procedimiento vicioso, sino que verdaderamente exista un corazón que haya perdonado, un corazón que evidentemente haya entregado todo tipo de enemistad. Entonces, por eso la justicia de Dios va más allá, va al corazón. Se desliga totalmente de lo que nosotros hacemos de manera, o sea, tradicionalmente nos enseñaron. Si tu vecino viene y te tira la basura, yo hoy le tiro la de toda la semana, se la tiro mañana. ¿Cierto que sí? Eso fue lo que la sociedad nos enseñó. Quizás no nos lo enseñó, pero uno lo ve. Incluso eso se aplaude a veces. Y estamos de acuerdo con el daño al tercero. A veces sin nosotros tener que tomar partido, estamos aplaudiendo eso. Eso es importante entender, que la ley del talión no ha desaparecido. El mandamiento de Dios a través de Cristo en aquella predicación parece que incluso no ha podido llegar de una manera totalmente aterrizada al corazón del hombre. Y por eso es que en estos tiempos donde vemos nosotros tanta enemistad, tanta práctica, tanta contienda, es necesario, es de emergencia predicar a Cristo, porque Cristo es el que trae este mensaje de reconciliación. Ese es el mensaje que Él trae para nosotros. ¿Qué puede transformar el corazón? No lo puede transformar ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el consejero, ningún tipo de algo diferente que no tenga el poder de Dios. Porque la transformación del corazón, antes de ser conductual, o sea, del comportamiento, o sea, del quehacer, es espiritual. Eso no lo explica la Biblia y no lo ha explicado, y de hecho de eso se trata el Evangelio. Y esta manera nos permite entender que el Evangelio, antes de ser de rituales, de ceremoniales, es espiritual. El verdadero cristiano no es el que parece, es el que es. El que espiritualmente ha dejado que el Espíritu Santo lo transforme. Estas cosas que estamos hablando de la ley del talión son bien importantes, porque quizás alguien me va a decir, venga, yo nunca le he sacado un ojo a nadie, ni he tenido problemas con ir a quitarle la vida a alguien. Bueno, de pronto alguien dirá, sí, yo tuve un problema en la cual hubo un homicidio. Bueno, no sé. Cada persona tendrá un pasado, tendrá alguna situación. Pero alguien verá y dirá esto, no, pues a mí me parece que la ley del talión desapareció. No. En la medida que nosotros respondamos conforme a la ley del talión fue establecida, quiere decir que el evangelio no está. O sea, el amor por los enemigos no está. O sea, esto es como cuando yo les he dicho y se los he explicado en varios episodios. Si usted no ha perdonado, haga de cuenta que usted no ha entrado. Porque la puerta del perdón, la puerta de la reconciliación, es
necesaria, es básica. Usted no puede entrar a la plenitud de la salvación cuando usted no ha perdonado. Es una oración que sigue siendo viciosa. Eso es como la ofrenda sin reconciliación. Yo les decía que era un ritual vacío. Algo así para que concordemos con lo que hemos estudiado del Sermón del Monte. Entonces, si la ley del talión sigue viva en nosotros, ¿qué significa? Que no hemos dejado de entrar el Evangelio tal cual como Cristo nos lo mandó. Porque Él viene y predica. Él no lo hace en vano. Decir, no, mire, es que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. No, Él no lo hace en vano. Él sabe qué es lo que va a decir, porque es una palabra precisa. Mire que es cortica, pero muy sustancial. Es muy profunda cuando la comenzamos a entender. ¿Cómo estamos nosotros frente a la ley del talión en esta noche? ¿Estamos respondiendo conforme y en la medida que nos han causado daño? Si nosotros guardamos resentimientos, rencores, cualquier tipo de situación, nosotros estamos en la ley del talión. No hemos dejado entrar a Cristo a través del Evangelio. No hemos todavía estudiado, apenas estamos parándonos en la ley del talión para que vayamos haciendo como un breve preámbulo de lo que Cristo va a atacar en estos siguientes versículos, que son profundos. Y considero que esto es básico. Cuando yo le digo a usted que esto es básico, es que si usted no organiza este tema, no piense avanzar. No piense ir más allá. No piense quizás decirle, Señor, yo quiero tal cosa. Venga, devuélvase. Devuélvase porque usted sin amor, usted no puede hacer nada. Viene a mi memoria en este momento un testimonio que existió de un predicador, al parecer de Argentina, donde ese hombre se dice que fue un hombre que tuvo un llamamiento a un ministerio. No tengo la memoria de algunos detalles de los pormenores de ese testimonio. Pero resulta que en algún lugar de aquel país había una persona que tuvo un llamamiento a predicar el Evangelio. Tuvo un llamamiento de Dios. En cierta ocasión habían pasado muchos años, Dios usa a otra persona. Vuelvo y le repito, se me olvidan algunos detalles de eso, pero a mí me marcó. Porque cuando hay llamamiento, tiene que existir obediencia. Y Dios usa a esa persona y la lleva a ese lugar donde está ese hombre que tenía un llamamiento a predicar la palabra. Y Dios le da una palabra y le dice, mire, vaya a tal lado. Allí hay una persona y le vas a dar este mensaje. ¿Y el mensaje cuál era? El mensaje es que el Señor le manda a decir con ese hombre que tiene ese llamamiento, que obedeció, pero que le dice, vaya, llévele este mensaje. Le dice, yo te mandé a predicar. Yo te di unos dones. Yo te di un llamamiento. Yo te llamé por el nombre, pero tú no me obedeciste. Muchas almas se fueron al infierno porque tú no me obedeciste. Es un testimonio difícil. Es un testimonio en el cual uno dice, Señor, Dios cómo usa a otra persona que sin conocerlo, o sea, le da la veracidad, o sea, le da la profundidad espiritual, porque esa persona dice, esta persona de dónde me conoce si esa persona ni siquiera había conocido esa ciudad. Dios, lléveme a esta porque el Espíritu Santo me guía, que vaya a este lugar y allí encontraré un hombre y le daré una palabra. El llamamiento de Dios, Él lo hace a su manera, lo hace conforme Él quiere. Y lo que Él busca es que nosotros le obedezcamos en la medida, que nosotros le obedezcamos conforme al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Y si el Señor nos ha llamado a que nosotros hagamos su voluntad, debemos obedecerle. Debemos ser coherentes con aquel llamado. Ahora, ¿por qué traje este testimonio? Porque allí ese hombre le recordaba y le decía, no sentiste amor por las almas perdidas, porque nunca les predicaste, nunca predicaste mi palabra, nunca tuviste amor. Entonces,
Ahí es donde comenzamos a decir, usted puede tener lo que quiera, puede tener llamamientos. Muchas personas dicen, yo tengo un llamado. Claro que sí, todo el mundo tiene un llamado. Alguien dirá, bueno, ¿Dios a qué me llamó? Yo no sé. Para eso existe la oración. Tú vas y le dices, Señor, ¿a qué me llamaste? Espíritu Santo, ¿tú para qué me sacaste de allá del licor, de la vida, del mundo? ¿Para qué me sacaste de allá de donde yo estaba metido? Tú tienes un propósito conmigo, ¿a qué me llamaste? Esa es la respuesta que tiene que sentir el cristiano verdadero cuando viene a Cristo y decirle, Señor, ¿a qué me llamaste? Ese es el amor. Si el Señor te llama y le dice, oiga, yo necesito que usted me predique, usted dirá, bueno, yo no sé predicar, el Señor te va a enseñar. Yo tampoco sabía. Yo la primera vez que el Señor me habló, yo fui una persona que, yo lo he dicho y lo digo con reverencia, yo por dentro en mi imaginario yo me reí. Y dije, yo ¿de dónde? ¿Cierto? Pero lo que a usted le parece locura, el Señor lo ha planeado. Y así usted se rehúse, así usted diga que no, Él cumplirá el propósito en su vida. Contratiempo, contra adversidad, contra la desobediencia, contra la rebeldía. Él sabe salirle al encuentro al que quiera. Contra Él nosotros no somos nada. Entonces, retoma el tema, el amor. Si no hay amor, nosotros cómo vamos a enfrentar la salvación? Si por amor usted y yo fuimos salvos. Aquí está hablando del amor y ese es el tema que Él va a atacar. Pero no es cualquier amor, es un amor sincero. Y por eso Él se desmarca de la justicia de los hombres. Nosotros también tenemos que desmarcarnos de lo que éramos antes de venir a Cristo. Ese viejo hombre, esa vieja mujer, usted tiene que sepultarla y decirle, esta mujer que no ama, que no cree a veces en la palabra, que quizás le falta arrepentimiento, usted tiene que sepultarla, sepultarlo. Cada noche, cada día decirle al Señor, yo sepulto eso, porque eso no es lo que tú quieres para mí. Precisamente de eso es lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios busca? Verdaderamente, ¿qué era lo que buscaba Dios y sigue buscando desde la ley? La ley evidentemente no buscaba mostrar un Dios quizás malo, como dicen algunas organizaciones satánicas. Dicen, no, venga, ¿ustedes cómo creen en un Dios que mandaba a matar niños, mujeres embarazadas? ¿Cierto? Eso es un discurso antagónico que viene del mismo infierno. Eso lo cree una persona que no ha leído, que no ha entendido la perfección de Dios. Él buscaba un equilibrio, un orden, ¿cierto? De que verdaderamente la justicia fuera proporcional en la medida del corazón, que fuera verdaderamente algo ordenado, pero eso no ocurría. Por eso Cristo viene y corrige, viene y le pone un estándar más profundo que es la que está en el corazón. Porque Él rompió todas aquellas cosas que venían antes de la ley, antes de que aparezca Cristo. Por eso en aquellos tiempos les hablaba anoche y les decía, en ese tiempo existía algo que se llamaba el propicio, que era que Dios recogía su ira, ¿cierto? Decía, yo me arrepiento de lo que les voy a hacer y no los voy a castigar, porque vi que se sometieron, vi que me obedecieron. En estos tiempos no, en ese tiempo lo que hay es restauración, obediencia a la palabra, restauración espiritual en la medida que nosotros digamos, Señor, yo quiero que tú me perdones, límpiame verdaderamente. Un verdadero arrepentimiento genuino, auténtico, en la que nosotros verdaderamente nos arrepintamos de corazón. Pero también algo que encontramos en la ley, en la justicia de Dios, es que había una limitación humana. ¿De qué carácter? Esa limitación frenaba que otra persona fuera y hiciera algo diferente. Hoy esas limitaciones no existen, no deben existir porque en nosotros tiene que existir amor. La ley del talión, yo hago ese paralelo rápidamente para que usted lo entienda. Oiga, vinieron y me dijeron esto, vinieron y me acusaron, vinieron y tal cosa. No, usted deje que el Señor es el que cobra venganza. El Señor es el que tiene su justicia en su mano derecha. Entonces,
Esa antigua ley no podía transformar el corazón. Regía las conductas, pero no transformaba el corazón. Cristo transforma el corazón. Él a través de su palabra nos transforma. Crea que el Evangelio va a transformar su vida. Va a transformar toda persona que se deje moldear por la palabra. Cristo cuando viene y habla de la ley del talión, porque evidentemente aquí apenas estamos hablando de la ley del talión, está hablando de que a pesar de que se hace justicia, habían resentimientos, había enemistad, había deseo y sed de venganza. Eso no puede existir en el cristiano de hoy en día. Si usted todavía tiene deseos y sed de venganza, pues hoy es el día que usted se arrepienta. Pero un cristiano no puede, a estas alturas del partido, estar creyendo que todavía tiene una enemistad con alguien, que no ha perdonado, tiene un resentimiento. Aquellos que todavía ni siquiera se han perdonado a sí mismos. El perdón es en todo el círculo. Y esto es un propósito espiritual. Nosotros no podemos entrar a gozar de la plenitud de la salvación cuando nosotros no hemos creído en lo que significa evangelio. Porque es algo que nosotros tenemos que desarmarnos. Por eso la palabra nos enseña que tenemos que abandonar todo lo que nosotros traemos del mundo. Tenemos que dejarnos renovar conforme a esta palabra. No es conforme a lo que usted considere. No, pero mira, usted cómo me va a venir a decir eso. La palabra quizás ahí no significa eso. Es que aquí la palabra es clara. A medida que avancemos, vamos a encontrar la coherencia de todo lo que le estoy dando aquí en esta introducción. Para que entienda de que no es conforme a nuestros caprichos, nuestros deseos. No, todas esas cosas hay que entregárselas al Señor. Dígale al Señor, yo no he podido perdonar a tal persona. Enséñame a perdonarlo, enséñame a amarlo. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para poderle amar y poderle cumplir a su palabra? Vuelvo y le digo, si usted no pasa por la puerta de la reconciliación, del amor, usted no puede gozar de la plenitud del Evangelio, de lo que Cristo predicó. Este contraste que estamos haciendo acá, y cuando Cristo cita la palabra, es porque Cristo nos está demostrando, y nos va a demostrar aquí más adelante en los otros versículos, que la ley era insuficiente para tener un encuentro personal con Dios. O sea, era algo vicioso en el sentido de que era de vicio, o sea, que verdaderamente no cumplía ninguna reconciliación entre Dios y el hombre. Entonces, bueno, ¿usted qué hizo? No, que yo le robé una vaca o le quité una vaca. Bueno, traiga otra vaca y repóngala. Como lo que anoche les hablaba de los 7 herederos de Saúl, del rey Saúl, el primer rey de Israel. Violaron un pacto, ¿cierto? Violaron un pacto. ¿Y cuál fue la manera como pudieron hacer que Dios hiciera propicio a la ira que había derramado la hambruna de aquellos 3 años? Que murieran 7 herederos del rey Saúl. Eso ya no lo encontramos hoy en día. Pero la ley de esa manera nos instituye que eso era lo que existía, pero eso no ayudaba a buscar una transformación espiritual. O sea, la justicia humana es insuficiente. Vuelvo y le digo, no confíen en la justicia humana, porque somos humanos, somos imperfectos. La Biblia dice, perverso y engañoso es el corazón. De ahí sale todo tipo de pensamiento, y más cuando no está Dios allí. Entonces, es insuficiente. Hoy es un nuevo llamado a que creamos en la palabra, a que nos dejemos embargar por la palabra, que nos dejemos adoctrinar. No rechaces la palabra, acéptela como viene, Señor. Yo no sé qué se trata el amor, pero yo quiero aprender tu palabra. Señor, yo quizás no he aprendido a perdonar, pero tú me vas a enseñar. Me vas a dar el nuevo corazón que yo necesito. Este de piedra yo se lo entrego. Evidentemente, una persona que no ame a su enemigo es una persona que tiene el corazón de piedra. Tiene una mente sin renovar, o sea, es una persona que todavía no ha nacido de nuevo, o sea, no conoce las bases del cristianismo. La base del cristianismo está sobre la misericordia de Dios. Por eso es que vino Cristo a la cruz, por la misericordia de Dios. Fue por el amor a la humanidad. Entonces allí encontramos
que Cristo necesitó hacer un señalamiento a la ley antigua. O sea, a una justicia más profunda, la justicia que se llega al corazón de la persona. Por eso nosotros no podemos ser hipócritas con Dios, porque Él sí conoce lo que hay en la vida del hombre. Él conoce lo que nosotros tenemos allí. Él sabe verdaderamente qué es lo que hay. Así el mundo diga lo contrario. Invente cosas, diga cosas, calumnias, vituperios, lo que quiera. Pero Dios sí conoce lo que hay en su corazón. De Él no nos podemos esconder. No nos podemos evadir. No podemos creer que lo estamos engañando. Entonces, allí la ley lo que busca es que nuestras motivaciones y todo tipo de cosas sean verdaderamente motivadas desde el amor en un corazón transformado. Eso es lo que está buscando el Señor. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos en el día a día, cuando nosotros hemos venido a Cristo. La justicia externa, para hacer un paralelo, la justicia externa, evidentemente, como la misma palabra lo dice, es lo que usted y yo vemos en el diario vivir. Lo que el mundo hace es una ley muy parecida a la ley del talión. De hecho, el derecho internacional público tiene las bases cimentadas allí en la ley de Dios. Hay gente que dice, no, es que el derecho internacional público apareció allí con la primera civilización que fue en Grecia, pero antes de los griegos ya estaba el pueblo de Israel. Todo esto nace a lo que nosotros vemos en la justicia externa. Se centra en el cumplimiento visible de la ley y de las normas, de todas aquellas cosas que usted ve. O sea, incluso lo que nosotros nos rige, esa es la justicia externa. Pero la justicia interna es la que nace del corazón. Pero no de cualquier corazón. Es de un corazón transformado por Dios. Aquella persona que ha dejado que el evangelio le entre allí. Cuando usted deja y cuando yo dejo que el evangelio entre a mi corazón, a mi mente, es una persona que comienza a moverse en una justicia interna, divina, porque anhelamos la palabra. Porque si usted en esta noche está sintiendo de que usted todavía está aplicando la ley del talión, si usted todavía siente amor, siente ese deseo, pasión de venganza, dice, no, es que yo tengo que vengarme porque ahora sí es el turno mío. No, esa es la ley del talión. Entonces el evangelio no ha entrado todavía. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos un corazón transformado conforme al evangelio, conforme a la palabra. Y que no esté motivado solamente por actos viciosos que usted dice, no, es que yo cumplo, yo cuando hay pico y placa yo no saco mi vehículo, que cuando X y X cosas que la ley me demanda, yo lo hago. No, esas no son las cosas que el Señor está demandando. El Señor está demandando es un corazón transformado. Que exista un verdadero perdón y arrepentimiento desde el corazón. No como se aplicaba en la ley del talión. Aquellas intenciones del corazón, de un corazón transformado, tiene que ir acompañado de misericordia, de amor y de coherencia espiritual. Son esas cosas que nosotros encontramos en un corazón transformado. Si mi corazón no está transformado, no siente amor, no siente misericordia, no tiene coherencia espiritual, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta noche? Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que decirle, Señor, yo quiero salir de la ley del talión, de la antigua ley, y quiero entrar en la dimensión espiritual del evangelio. En ese corazón transformado que pueda perdonar y que pueda amar. Entonces, la ley externa, lo que usted y yo vemos, la encontramos basadas en normas, en leyes tribunales. Pero la ley interna, o sea, la justicia, la de Dios, está basada en la relación con Dios, en lo que usted tiene en su corazón, en lo que usted lo ha aceptado, en lo que usted lo ama, en lo que usted lo acata. Usted puede fingir ser un cristiano, pero si usted en su corazón todavía no ha perdonado, mi hermano, yo lamento decirle en esta noche que el cristianismo no ha iniciado. Usted parece ser, pero las bases
la roca que es Cristo no está allí. Y tiene que hacer un alto en el camino y decir, venga, ¿qué pasa? Yo no tengo las bases del cristianismo. Es que la base del cristianismo es el amor. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Dice Juan 3:16. Eso es un versículo que todo el mundo se lo sabe. ¿Y de qué nos habla allí verdaderamente? Del amor de Dios para con el pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el amor. Esa es la justicia interna que necesitamos tener, el amor. Y todavía no hemos entrado en algunos ejemplos para que entendamos cómo es que nosotros podemos afectar el amor, qué es lo que el Señor nos demanda. ¿Cuál es la motivación de la ley externa? O sea, ¿por qué cumplimos nosotros las leyes en Colombia? Hablando del caso de nosotros o de cualquier parte del mundo, porque existen normas. Evitar los castigos de la misma ley, o sea, lo que se conocen como penas, que se conocen como, la penalidad, el castigo que se le coloca. Pero ¿cuál es la motivación que nosotros tenemos que tener? No porque evitemos castigos o cumplir reglas, es porque amamos al prójimo, es porque amamos a Dios. Mateo 22, 37, 38 y 39, los mandamientos que Dios da a través de Cristo. Esa es la motivación de nosotros, el amor, de cumplir, el amar al prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Los dos mandamientos que nos entrega Cristo y nos dice que allí se cumplirá toda la ley y lo escrito por los profetas. ¿Cuál es el resultado que nosotros buscamos y queremos cuando buscamos la justicia de Dios? Que haya una pureza, un corazón puro, de lo que anoche hablábamos, de la rectitud, de la integridad del corazón. Mire que el Sermón del Monte, todo va directo al corazón. Toda la palabra del Sermón del Monte va directo al corazón. Porque Cristo, el Evangelio, lo que Él representa, es un mensaje directo al corazón. A la pureza, a la reconciliación, al amor. Nada que ver con venganza, nada que ver con que nosotros vamos a mantener el equilibrio de la venganza. Entonces, como aquí hay malos, hay que matar los malos para que nos quedemos ¿quiénes? ¿Los buenos? No. Eso no funciona así en la ley. Entonces Cristo también hubiera hecho lo mismo allí yendo a la cruz, cuando lo vituperaron, lo injuriaron, lo escupieron. Ese no fue el ejemplo que Cristo nos dio cuando estaba yéndose a la cruz, ¿cierto que no? Ahora, ¿cuál es la limitación? Vamos a un ejemplo. Hoy en día existe una ley especial para los adolescentes, para aquellos que no han cumplido el mayor de edad, o lo que se llama el Código de Infancia y Adolescencia, el Código del Menor, como se le quiera llamar en cualquier parte del mundo, de acuerdo a los nombres de esas leyes. A la persona se le puede privar de la libertad, se le puede poner una pena, pero ¿será que eso transforma el corazón? Eso lo priva de la libertad. Pero evidentemente no existe, en ninguna medida, existe una transformación del corazón. En cambio, la ley, la justicia de Dios, la justicia divina, la justicia interna, la que nace en el corazón, evidentemente sí transforma desde el corazón. Allí, desde el corazón, o sea, no se transforma desde un ángulo vicioso, desde un ángulo de un comportamiento. No, aquí lo vamos a meter en la cárcel para que cambie y se transforme. No, esa no es la solución. Que algunos hayan conocido a Cristo en una cárcel, eso es diferente. Pero evidentemente ese no es el fin de la ley. Aunque ellos hablan de una resocialización, verdaderamente eso no es medible. Porque muchos incluso salen peor de lo que estaban allí, porque salen con más sed de venganza, quizás con corazones más entenebrecidos, con corazones mucho más deseosos de hacer el mal. Encontramos allí esto bien importante para que podamos nosotros mirar de que Dios en su infinita misericordia, Él nos está llamando a tener un corazón sincero, a tener un corazón que evidentemente busque la reconciliación desde el corazón, no desde la conducta humana.
O sea, el cristianismo se nace desde el corazón. El cristianismo no es una serie de conductas o comportamientos o como en algún momento les he explicado, el cristianismo no es un estilo de vida. No, es que yo ahora soy cristiano, yo ahora tengo un estilo de vida diferente. Mentiras. Porque si usted tiene un estilo de vida, usted está viviendo en la carne. Y vivir en la carne es estar separado de Dios. Porque mientras la carne gobierne la vida de la persona, quiere decir que está en enemistad con Dios. La Biblia dice que la carne y el espíritu tienen una lucha espiritual. Entonces no es un estilo de vida. Cuando se dice que Cristo es vida es porque Cristo nace en la persona. Y Cristo es el que obra, Cristo es el que transforma el corazón, o sea, el que le quita el corazón de piedra y le da un corazón de carne, para que pueda entender los designios del Evangelio. Esto es importante que usted lo entienda, que lo podamos entender. Morir a la carne no es una tarea diferida a muchos años, no. Hay que luchar con esa carne, hay que someterla, hay que quitarle el señorío cada mañana, decirle es carne, yo te quito el señorío. Porque esa carne viva, ese corazón endurecido, esa dura cerviz es la que hace que nosotros apliquemos la ley del talión. Y el Señor no quiere un corazón hipócrita. El Señor no quiere un corazón que finja amar cuando no lo ama. Esto es importante entenderlo. Si usted todavía, mi querido hermano, usted siente que la ley del talión está vigente en su vida, es el momento en que usted diga, venga, yo tengo que renunciar a la ley del talión. ¿Usted paga en la misma dimensión que alguien te ofende? Y yo le aconsejo que las próximas predicaciones que tengamos con esto, por favor, esté atento para que entienda toda la dimensión tan amplia que tiene la ley del talión. Él parte de la ley del talión porque eso es lo que él va a objecionar en estos versículos subsiguientes. Si la ley del talión está vigente, quiere decir que Cristo en esta noche nos está evangelizando. El Espíritu Santo nos está diciendo, vea, Cristo hace 2000 años dijo, la ley del talión. Oíste que fue dicho, o sea, le recitó, esto es lo que está vigente. Y él va a comenzar a dar un contexto bien especial. La ley del talión es algo recíproco. ¿Cómo pagas cuando alguien te hace daño? ¿Cuál es la demostración de misericordia, de amor, de pureza, de rectitud, de integridad como cristiano? Cuando usted se siente frente a una contienda ante una enemistad. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuáles son las intenciones de su corazón? ¿Usted paga en la misma dimensión? ¿Usted siente deseo, sed de venganza? ¿Usted desea quizás responder quizás en la misma o quizás incrementando de manera sustancial o equitativa o incluso paulatinamente subir el tono de su voz? Aquí le estamos hablando a la carne. Aquí le estamos hablando a una condición espiritual y que el Espíritu Santo hoy nos llama a que nos reconciliemos. El principal enemigo del hombre es ¿quién? Su propio yo, sus propias costumbres, su vieja armadura, aquella armadura carnal, aquella lucha por la justicia humana. Cuando usted siente impotencia por ver la justicia humana, usted no ha entendido la Biblia. Y usted necesita entender, usted necesita dimensionar. Porque para eso el Señor nos quitó la ceguera, para que miremos lo que el mundo no puede mirar. El Señor nos llama a que nosotros nos llenemos de la justicia interna, no de la justicia no de la justicia de los hombres, no de sus prejuicios. No, es que a mí me parece, es que esto no es así, es que esto ya me parece que es un extremismo. No, se llama palabra, se llama evangelio y se llama el método para llegar al cielo. Usted tiene que definir contra qué se va a enfrentar. Si se va a enfrentar contra Dios y su palabra, o te vas a humillar. Necesitamos humillarnos. ¿Qué hay de la ley del talión en tu vida en esta noche? Que usted tenga que entregarlo, tenga que decirle, Señor, yo necesito entregarle porque esa ley del talión todavía sigue vigente en mi vida. ¿Contesta usted en la misma dimensión que otra persona
Cuando te injurian, cuando te calumnian, cuando vienen, dicen contra ti y dicen cosas incluso con mentiras. El enemigo no va a venir a saludarte, a decirte cómo estás de bien. No, el enemigo viene a incomodarte, viene a tentarte. Es que la tentación no solamente es sexual o quizás de robar, no. Hay muchas maneras que el enemigo quiere robar tu comunión. Él sabe que si usted brinca la cerca, brinca ese límite entre lo carnal y lo espiritual, le está comenzando a ganar una batalla. El enemigo, porque siempre ataca lo carnal, porque él sabe que si el cristiano deja dominarse por la carne de una manera muy frágil, lo saca del cristianismo, lo saca del camino del Señor, lo lleva de la santificación a la corrupción. Que usted ahí con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te ayude a identificar qué hay de esa ley del talión. ¿Contesta en la misma dimensión? ¿Reaccionas en la misma dimensión? Incluso peor. Esas cosas que quizás deben ser del mundo, que son del mundo, perdón, que corresponden al viejo hombre, a la vieja mujer, refiriéndome a ese estado espiritual, están vigentes aún cuando usted ya ha aceptado a Cristo. Esta es una corrección. Esta es una exhortación que la palabra nos trae para que entendamos que la ley del talión no es un simple método viciado o cosas del pasado. No, mira que está vigente. Incluso en unas dimensiones supremamente más delicadas, porque encontramos algunos conceptos diferentes, nuevos, modernos, actuales, que a veces creemos que esto es algo diferente a la ley del talión. Y la ley del talión es que nosotros vamos a actuar, vamos a poner nuestra justicia, incluso por nuestras propias manos, para que nosotros actuemos conforme a nuestra carne. En esta noche vamos a orar y le vamos a presentar al Señor